La televisión siempre ha sido vista como un entorno controlado, lleno de reglas y de cuidado con la imagen. Quien aparece en pantalla necesita parecer seguro, confiable y sin errores. El problema es que no siempre todo sale como estaba planeado. A veces, un error fuera del guión, una actitud impulsiva o una situación inesperada se convierten en un peso demasiado grande para quien vive de su propia imagen. En algunos casos, basta un solo episodio para que la carrera se venga abajo, se rompan contratos y el presentador pierda el espacio que tardó años en conquistar. Serán esos momentos los que verás ahora. La confusión comenzó durante una edición del programa A Lobo C, mientras el periodista Felipe Campos participaba en un debate intenso sobre un crimen ocurrido en Itaperuna, Río de Janeiro, Brasil. El tema ya era delicado. Un adolescente de 14 años había ejecutado a sus propios padres y a su hermano menor. La situación se salió de control cuando Felipe chocó frontalmente con la delegada Raquel Gallinati, al discrepar de la forma en que ella evaluaba el futuro del menor. La fiscal Eliana Passarelli intentó explicar el trámite legal del caso, pero Felipe decidió intervenir y exigió respeto por la información presentada. A la delegada no le gustó, respondió de manera cortante y el clima se convirtió en un verdadero problema en vivo. Luis Bacci intentó contener la situación, pero Felipe siguió firme, como quien ya había perdido la paciencia por completo. Mas, doutora, por que você insiste em desmentir a doutora se ela trouxe a informação? Felipe, eu estou falando não com você, dá licença um pouquinho. Não, desculpa, aí não, doutora. Días después, la disputa continuó fuera de la televisión, con intercambios de ataques en redes sociales. El resultado fue una salida nada discreta de la emisora, uno de esos accidentes de estudio que cuestan caro. Ricardo Vilches, presentador de RIC Televisión, estaba a punto de conducir una edición más cuando pasó por un problema fuera del guión. Antes de que el noticiero saliera oficialmente al aire, la cortina de apertura no sonó como se esperaba. Irritado, se quejó en voz alta y soltó groserías, pensando que nadie lo escucharía. Segundos después, acomodó la sonrisa y siguió con las noticias como si nada hubiera pasado. El fragmento terminó circulando por internet y se convirtió en una situación difícil para la emisora. Ricardo había llegado al grupo en abril de 2018, ganó espacio rápidamente y fue promovido a presentador tras destacarse en reportajes importantes. La dirección elogiaba su desempeño, pero el video cambió todo. Tras la repercusión, el periodista fue retirado de la bancada y enviado a vacaciones forzadas. Al regresar a la redacción, recibió la noticia de su despido. El programa confirmó la salida en un comunicado discreto. Un error de segundos bastó para transformar a un nombre fuerte del periodismo local en otro caso recordado por accidentes que cuestan caro en la televisión. René Knott estaba en el estudio haciendo lo que había hecho durante más de 2 décadas. Experimentado, conocido y cerca de los 61 años, hizo un comentario en tono de broma sobre dar una patada a compañeros de trabajo. La situación parecía tonta, de esas frases internas que quedan al aire, pero alguien lo tomó en serio y fue a recursos humanos. La cosa creció rápido. En una conversación por videollamada, la jefatura explicó que el ambiente se había vuelto tenso. La emisora terminó sugiriendo que pidiera salir. Después de 21 años frente a las cámaras, el veterano dejó la bancada sin despedirse del público. Por una broma mal colocada, su carrera quedó en pausa. Gretchen Carlson, una de las presentadoras más conocidas de Fox News, estaba en la cima de su carrera cuando pasó por una situación que lo cambió todo. Elegida Miss América en 1989, entró al periodismo en 2000 y llegó a Fox en 2005. Se convirtió en rostro fijo de Fox and Friends y, años después, obtuvo un programa propio por la tarde. Parecía una carrera resuelta. El problema comenzó cuando Gretchen decidió hablar con Roger Ailes, presidente del canal, sobre actitudes que consideraba fuera de lugar. La conversación no terminó bien. Ella rechazó sus insinuaciones y a partir de ahí percibió que su espacio dentro de la emisora empezó a reducirse. Luego vinieron decisiones extrañas, aislamiento y poco tiempo después, el despido en junio. Gretchen descubrió que no se trataba de un caso aislado y llevó la situación a la justicia. Otras mujeres aparecieron, se creó una comisión interna y Ailes terminó dejando el cargo. El caso se convirtió en la película Bombshell. Generó un acuerdo millonario y sacudió los bastidores del canal, uno de esos accidentes de tras bambalinas que derriban a gente poderosa y cambian historias.
El día en que Cruzeiro todavía intentaba encajar el equipo, Gabigol se detuvo para responder preguntas tras conceder una entrevista. El delantero, que era una de las grandes apuestas del club, escuchó del periodista Paulo Aceredo, de Radio Itatiaia, un cuestionamiento sobre estar en el banco pese a costar caro. La respuesta fue atravesada y áspera. Gabigol ironizó a la emisora y dejó el clima extraño en ese mismo momento. La situación no se detuvo ahí. Al día siguiente, ya fuera del aire, Aceredo enfrentó un problema realmente serio. Un audio interno se filtró y mostró al periodista hablando con colegas y ofendiendo al jugador, llamando a Gabigol imbécil. La grabación se difundió rápido y se convirtió en tema entre aficionados, directivos y dentro de la propia radio también. Poco después, la emisora decidió poner fin al vínculo con Paulo Aceredo y comunicó el despido en un comunicado oficial. Un comentario fuera del micrófono fue suficiente para transformar una entrevista común en un accidente de carrera, de esos que nadie olvida pronto. Durante una transmisión en vivo en Cable News Network, Don Lemon hizo un comentario sobre la edad de la entonces precandidata Nikki Haley, de 51 años. El presentador sugirió que las mujeres tendrían un periodo específico de auge, citando rangos de edad como si eso fuera una regla general. La frase tuvo mala repercusión, generó críticas del público y provocó quejas internas en la emisora. I think it's the wrong road to go down. She says people, politicians or something are not in their prime. Nikki Haley is in. Ante la repercusión negativa, Lemon fue apartado temporalmente de sus funciones mientras el caso era evaluado. El episodio se prolongó durante meses, sin una definición clara sobre su futuro en el canal. Después de casi 2 décadas en la bancada de la emisora, donde conducía Don Lemon Tonight, la consecuencia llegó de forma abrupta. Sin aviso directo de la jefatura ni una reunión formal, Don Lemon fue despedido. La noticia llegó a través de su agente, cerrando de manera fría y repentina una trayectoria de 17 años. Durante una edición nocturna, en una emisora de Alaska, la reportera Charlo Green sorprendió a quienes miraban el noticiero. En medio de la transmisión, dejó la postura formal y contó que era dueña de un club relacionado con una planta de uso ilícito. En lugar de seguir la pauta, decidió explicar que dedicaría su vida a la defensa de la legalización de estupefacientes. Acto seguido, abandonó el estudio en ese mismo momento y dejó la bancada en silencio. La presentadora, que permaneció al aire, intentó sostener la situación, pidió disculpas y parecía perdida, como quien acaba de llevarse un susto en vivo, sin ningún aviso. Minutos después, la emisora usó las redes sociales para explicarse y confirmó que Charlo había sido despedida. La salida fue rápida y sin retorno. Poco después, Charlo apareció en internet con un video explicando por qué había tomado esa decisión. Dijo que se cansó del trabajo convencional y eligió luchar por la causa en la que realmente creía. El video dio la vuelta al mundo y fue compartido miles de veces. Cuando el coronavirus comenzó a paralizar ciudades, cerrar comercios y empujar a todos a quedarse en casa, la televisión se convirtió en una compañía constante. Fue en ese clima tenso, de cuarentena y miedo, que Trish Regan apareció en vivo en Fox Business, como solía hacerlo. Periodista conocida de la emisora, analizaba la pandemia cuando hizo una afirmación polémica. Vinculó la crisis de la COVID-19 a un supuesto plan político contra Donald Trump. Durante el programa, Trish fue más allá del análisis económico y sugirió que parte de la prensa estaría usando el virus para debilitar al entonces presidente e intentar un nuevo juicio político. La frase cayó mal, la repercusión fue rápida, la situación se salió de control y Fox decidió actuar. Poco después, la emisora anunció el despido. El comunicado fue breve, agradeció los años de trabajo y deseó suerte en el futuro. Trish, por su parte, habló con el equipo, agradeció el tiempo en la casa y dijo que se dedicaría a la familia en ese momento difícil. En 2018, Megyn Kelly ya era uno de los rostros más conocidos de la televisión estadounidense y también la periodista mejor pagada de los Estados Unidos. Al frente del programa matutino, Megyn Kelly Today, conducía entrevistas ligeras, conversaciones de estudio y ese clima típico de desayuno televisivo, hasta que una situación lo atravesó todo. Durante una discusión sobre disfraces de Halloween, la presentadora comentó que, cuando era niña, veía como aceptable el uso de blackface en fiestas. La frase cayó
como una bomba. El estudio no se rió, internet no perdonó y la emisora entró en modo de emergencia. Dresses Diana Ross and she made her skin look darker than it really is, and people said that was racist. And I don't know, I thought like, who doesn't love Diana Ross? She wants to look like Diana Ross for one day. La emisora pasó a lidiar con un clima de polémica en los bastidores. Ejecutivos se reunieron, hablaron con el equipo y concluyeron que la permanencia de Megan allí se había convertido en un problema demasiado grande. Aunque no quería irse, fue despedida. La presentadora perdió espacio, contrato y escenario. El episodio se convirtió en un ejemplo claro de cómo una frase mal colocada puede acabar con una carrera que parecía intocable. Jimmy Kimmel entró al estudio de Los Ángeles para otra grabación de su talk show nocturno, como hacía desde 2003, público animado, banda lista y monólogo preparado. Pero ese día, el tema salió del guión habitual del humor ligero. El presentador decidió comentar la ejecución del influencer conservador Charlie Kirk y vinculó el caso a disputas políticas relacionadas con el movimiento MAGA y el expresidente Donald Trump. This kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political. La frase generó polémica. Kimmel pasó del tono de broma, criticó reacciones políticas al crimen e ironizó el comportamiento de Trump tras la muerte trágica de alguien que decía ser cercano. Internet ardió, afiliadas reclamaron y ejecutivos comenzaron a llamarse entre sí. Poco tiempo después, la emisora decidió suspender el programa por tiempo indefinido. Emisoras asociadas dejaron de emitir el talk show e incluso autoridades ligadas a la comunicación entraron en la discusión. Trump celebró la decisión públicamente, mientras Kimmel evitó hablar con la prensa al salir del estudio. Alaina Pinto se despertaba temprano todos los días para presentar el noticiero matutino del Boston Channel. Estaba cerca de completar 4 años en la emisora y tenía la rutina bien marcada frente a las cámaras, pero fuera del estudio aceptó una invitación diferente: aparecer brevemente en una película de comedia de Netflix. La periodista participó en El Halloween de Hubie, protagonizada por Adam Sandler, usando un disfraz de Harley Quinn en un noticiero ficticio. La grabación fue rápida, en un clima de broma y con temática de Halloween. Hasta ahí todo parecía inofensivo. Después de que la película se estrenó, la situación cambió. La emisora descubrió la participación y revisó el contrato. La aparición violaba una cláusula que prohibía ese tipo de trabajo sin autorización. Poco después fue despedida. Alaina fue a las redes sociales, contó lo que ocurrió y explicó que entendía la decisión, aunque estaba triste. Agradeció a los colegas y a los televidentes y dijo que presentar noticias todas las mañanas había sido un honor. Al final, el cambio de bancada por disfraz duró pocos minutos en pantalla, pero fue suficiente para costarle el empleo. Incluso antes de entrar al estudio, Gilberto Ribeiro ya era tema fuera de la televisión. Conocido en Paraná, Brasil, por conducir Balanzo Geral, el presentador llevaba una vida disciplinada, dividida entre trabajo, política y ejercicio físico. En redes sociales le gustaba mostrar el resultado de la rutina exigente, con fotos de gimnasio y momentos de ocio en la playa. Lo que parecía inofensivo se convirtió en un dolor de cabeza cuando algunas imágenes en traje de baño comenzaron a circular demasiado rápido. El detalle que llamó la atención se volvió una broma en grupos de mensajes y terminó llegando a la cúpula de la emisora. La emisora pidió que las fotos fueran eliminadas para evitar desgaste con el público. Aún así, la presión aumentó. La dirección comenzó a cuestionar la imagen del presentador, sobre todo en un programa que ya enfrentaba dificultades de audiencia. El despido llegó por carta y sorprendió a mucha gente. La reacción negativa del público hizo que el canal diera marcha atrás y recontratara a Gilberto en otro horario, pero la historia no terminó ahí. Poco tiempo después, decidió irse por cuenta propia. Al final, la emisora intentó controlar la imagen, perdió el control de la situación y aún así se quedó sin el presentador. No olvides suscribirte para ver más videos como este.